El sonido de la puerta del café cortó el aire como una advertencia. Lo vi antes de que mi mente aceptara su sombra. Marcos estaba ahí, apoyado en el marco, con esa calma que siempre precedía a la tormenta. La taza me tembló en la mano. Yo ya había huido una vez. Pensé que Madrid era suficientemente grande para que mi pasado no me encontrara. Tenía memorizadas las comandas de media calle, pero ese mediodía ni el olor a café recién molido pudo tapar el presagio que me arañaba el pecho. En la finca de las nubes, nuestro pequeño refugio de Malasaña, el murmullo de las conversaciones solía ser un telón amable. Hoy sonaba hueco, como si todos hablaran desde otra habitación. Me aferré a la jarra de filtro para no mirar hacia la puerta. Y miré. Era inevitable. Marcos. El nombre me atravesó la lengua sin decirse. La misma gorra, la postura de quien mide distancias para acorralar. Mi pulso golpeó en las muñecas. A mis 25, con la delantal atado a la cintura y el turno a medias, sentí otra vez el peso de los meses en que confundí amor con obediencia. El miedo fue un sabor antiguo que volvió a subirme a la boca. Respiré. A la izquierda, en una mesa esquinera, un hombre de gesto tranquilo levantó los ojos del móvil. No era de los que invaden. Su atención llegaba como una manta, no como un foco. Lo había visto 3 meses seguidos, siempre a primera hora, siempre pidiendo mezcla oscura y una nube de leche. Nunca supe su oficio, solo que algo en sus manos hablaba de decisiones. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté un reconocimiento silencioso, como si su pecho escuchara el mío. Peligro. ¿Más café? Pregunté, buscando una excusa para acercarme. Si tú estás bien, sí, respondió. No era coqueteo, era una cuerda tendida. La campanilla de la puerta sonó. El aire cambió de temperatura. Sentí en la nuca esa corriente que conozco demasiadas veces, un calor frío, una electricidad que recorre y te dice, corre. No corrí. El mundo se afiló en pequeñas cosas, una cuchara vibrando sobre el platillo, una servilleta fuera de lugar, mi respiración recortada. Alcé la vista. Marcos ya estaba dentro. Su sonrisa no tenía dientes, tenía dominio. Caminó con esa cadencia que usaba cuando quería que todo el local supiera que me pertenecía. Me buscó los ojos. Yo miré la jarra y solo vi el reflejo tembloroso de un chico que deseaba ser anónimo. Recordé el laboratorio de la Complu, mis cuadernos de compuestos vegetales, la beca a medias que solté por él cuando me convenció de que nosotros era un proyecto más importante que cualquier título. Recordé también la primera vez que la caricia se quedó demasiado tiempo y mi cuerpo aprendió a leer la amenaza en la ternura. «Ale», dijo, bajito, pero con ese tono que llega a todas las mesas. «Ya está bien de tonterías. Vámonos a casa». El local bajó un punto el volumen. Nadie hablaba de nosotros, pero todo se inclinó hacia aquí. Tragué. Miré la esquina. El hombre, ojos claros 40 y tantos, no apartó la mirada. Tenía una calma que no venía del desinterés, sino de quien reconoce el mapa del miedo porque lo ha estudiado por dentro. Noté un temblor en mis dedos. El asa de la jarra sudaba como mis palmas. Tenía 2 opciones, la salida de emergencia detrás de la barra o una puerta que nunca había usado. Pedir ayuda. Di un paso, después otro. Cada metro fue una pelea entre vergüenza y necesidad. Me senté a su lado sin pedir permiso. Mis piernas rozaron su silla y un calor tranquilo me trepó por la piel, no de peligro, de sostén. «Perdón», susurré. «Solo un momento». «Lo que necesites», contestó. Su voz era baja, envolvente. Dejó el móvil a un lado, giró apenas el cuerpo. No me tocó. Esperó. Marcos llegó a nuestra altura. Olía a la colonia que conocía de memoria y a la prisa de quien no admite no. Se inclinó lo justo para que su sombra cubriera la mesa. «¿Qué es esto?» Su sonrisa se tensó. «¿Un numerito?» «Estoy trabajando», alcancé a decir. «Vete». La palabra me salió con las consonantes astilladas. Marcos ladeó la cabeza, fingiendo paciencia. Hizo ese gesto de ajustar la gorra que siempre precedía al apretón en el antebrazo, al murmullo al oído. «No me hagas quedar mal». Un escalofrío me subió la espalda, pero no era el de antes. La presencia del hombre a mi lado me ancló. Noté la calidez de su hombro a una distancia prudente. El silencio entre nosotros ardía más que cualquier grito. «Soy Cristóbal», dijo él con naturalidad,
mirándome primero y luego a Marcos. ¿Hay algún problema? No te metas, escupió Marcos sin mirarlo. Alejandro y yo tenemos que hablar. Mi nombre en su boca era una soga. Cristóbal no tensó la suya. La aflojó. Si él quiere hablar contigo, hablará. Y si no, no. No era desafío, era límite. Sentí un alivio feroz, una ola que no sabía qué esperaba. Mi mano, sin permiso, buscó la suya. No la apreté fuerte, solo la toqué con la yema de los dedos. Él no respondió con prisa ni con teatralidad. Apenas dejó que su mano descansara, cálida, presente. El aire se volvió pesado de significado. Mi corazón golpeó demasiado alto. La cercanía tenía sabor a precipicio y a red. «Ale», Marcos bajó la voz. «Sabes cómo acaban estas cosas. No hagas una escena». Una risa amarga me rozó la lengua. Escena era su palabra para nombrar mis intentos de decir basta. Miré alrededor. Una chica de pelo morado nos observaba con cejas apretadas. Un señor mayor sostenía la taza con dos manos como si contuviera algo frágil. La jefa, Inés, fingía contar monedas en la caja sin perder detalle. Nadie iba a salvarme si yo no decía la frase que nunca me salía entera. «No me voy contigo», dije. La frase no tronó, pero sostuvo. Marcos respiró por la nariz. Sus dedos se crisparon. El temblor antiguo volvió a mi estómago, pero esta vez no se convirtió en obediencia. Me sostuve en la quietud de Cristóbal. Su atención era un abrigo. Una descarga fina me recorrió cuando su brazo rozó el respaldo de mi silla, cerca, sin atraparme. La piel me ardió por debajo como si una brasa suave me recordara que estoy vivo. «No sabes con quién estás jugando», susurró Marcos inclinado. «Conmigo», le respondí, sorprendido de escuchar mi voz. No sonaba grande, sonaba mía. Cristóbal se inclinó lo justo para que el borde de su aliento me tocara la sien. Las palabras no importaron tanto como la temperatura. Templada, estable. Sentí un estremecimiento lento que se convirtió en fortaleza. Mi mano dejó de temblar. La suya seguía ahí. La tensión entre los tres era como una cuerda a punto de partirse. «Alejandro», la voz de Inés llegó desde la barra. «¿Todo bien?» «Sí», dije, y la sílaba me limpió la garganta. «Todo bien si él se va». Hubo un murmullo colectivo, un movimiento minúsculo de sillas, un pacto silencioso. Nadie quería pelea. Todo el mundo entendía demasiado. Marcos bajó otro paso. Su sombra nos cubrió. Su mano se alargó hacia mi brazo con esa precisión aprendida de tantas veces. Yo ya conocía la sensación de esos dedos cerrándose, el discurso después, la culpa como manta mojada. El cuerpo se me tensó anticipando el impacto. Y entonces, antes de que me tocara, escuché la respiración de Cristóbal junto a mi oído, firme, sin prisa. No, una palabra sola, plana, como piedra. El aire pareció plegarse. La mano de Marcos vaciló un instante. Ese instante fue mi puerta. Me enderecé. Separé mis hombros de la pared invisible en la que llevaba tiempo pegado. Noté el latido en la garganta, un redoble que convertía el miedo en calor. Busqué los ojos de Marcos y los sostuve, aunque un escalofrío me cruzó entero. Sentí la cercanía de Cristóbal como una baranda en la escalera. «No te carga, te permite subir». «No», repetí, «no me toques». El murmullo del local se convirtió en silencio denso. La chica de pelo morado dejó el móvil. El señor mayor bajó la taza. Inés, desde la caja, levantó el teléfono. Nadie gritó. La tensión se hizo audible, como si todos escucháramos el mismo trueno a lo lejos. Marcos apretó la mandíbula. Podía ver la decisión encendérsele detrás de los ojos. Avanzar un paso más, tomarme el brazo, arrastrarme fuera con esa mezcla de promesas y amenazas que me conocía de memoria. El recuerdo de mi antigua vida, las tardes con persianas entornadas, mis apuntes guardados en una caja, la excusa eterna de «mañana vuelvo a la uni». Me atravesó como un frío limpio. Y al mismo tiempo, algo nuevo. La sensación de que mi piel, por fin, me pertenecía. Lo siguiente ocurrió en una secuencia muy lenta, dentro de un segundo breve. La mano de Marcos descendiendo, mi pulso aplastando el pecho, el calor de la proximidad de Cristóbal en mi costado, cercano como una promesa. La puerta del local volviendo a sonar. Un par de miradas clavándose en nosotros como testigos. Sentí un tirón invisible, una gravedad vieja que me llamaba hacia atrás, y otra, reciente, que me empujaba hacia adelante.
Entre ambas, mi elección. Giré apenas el rostro hacia Cristóbal. No hizo nada grandioso. Su mirada se mantuvo en la mía, fija, honda, sin prisa. La quietud me sostuvo. El mundo alrededor se desvaneció un instante. Solo quedó la temperatura de ese casi roce, la respiración contenida, la certeza de estar a un aliento de cruzar una línea. «Ale», susurró Marcos, medio ruego, medio orden. «Vamos». La palabra vibró en el aire. Yo tragué. Mi espalda dejó por fin de encorvarse. El silencio entre nosotros ardía. A una respiración de distancia, la frontera. Mi voz salió baja, pero limpia. «No me voy contigo». La mano de Marcos cayó 1 centímetro más, y entonces Inés, desde la caja, dijo en tono neutro, como si anunciara el menú del día. «Ya he llamado». El segundo se quebró. Marcos abrió la boca, la furia trepándole al cuello. Yo sentí el suelo firme bajo mis pies por primera vez en demasiado tiempo. La tensión reventó en una chispa que iluminó todas las caras. Y justo cuando su sombra volvió a cubrirnos, cuando su mano terminó de bajar, cuando el mundo contuvo el aliento al borde del precipicio, la mano de Marcos bajó como un golpe anunciado. No llegó a tocarme. Un no, firme, a mi lado, partió el segundo en dos y me sostuvo en el borde. El sonido de la campanilla no trajo alivio, trajo testigos. Inés no colgó el teléfono. Nadie gritó. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que erizaba la nuca. Marcos apretó la mandíbula. Vi la decisión tensarse en su cuello. Quiso recuperar el terreno con esa sonrisa que confundía a desconocidos y me desarmaba a mí. Esta vez no cedí. Mi piel recordó la promesa recién aprendida. Pertenezco aquí. Te vas, dije, sin dramatismo. ¿Con qué autoridad? Escupió, avanzando un medio paso. Con la mía, respondí. Y con la suya, añadí, señalando el límite tranquilo de Cristóbal. No fue un reto, fue un marco. Su mirada, fija en la de Marcos, no alzó la voz. Bastó. La mano del otro vaciló. Ese titubeo me abrió una puerta. Inspiré, noté el temblor que aún corría por los dedos, y aún así me quedé. La cercanía de Cristóbal a mi costado era una baranda invisible, su atención, un abrigo. El silencio entre nosotros ardía más que cualquier frase ingeniosa. «Llama a la policía», dijo Inés, sin teatralidad. «O mejor, ya están en camino». El murmullo de la sala cambió de forma. Había ojos que evitaban mirar y otros que sostenían, discretos, como faros. Una chica con mechas moradas clavó el móvil en la mesa y me regaló un gesto pequeño de «aquí estoy». Un señor mayor asintió apenas, con una determinación que reconocí en su temblor. Marcos intentó una última carta. El susurro cerca del oído, la promesa disfrazada de recuerdo. El tú y yo sabemos. Mi estómago respondió con la reverberación vieja de la culpa, pero encima de esa nota apareció otra, nueva. La certeza tibia que subía por la piel cuando la mano de Cristóbal, sin apresarme, descansó en la mesa, a 1 centímetro de la mía. El aire se calentó entre los dos. Mi pulso encontró ritmo. «No me toques», repetí. Su gesto cambió de máscara, del control a la amenaza. 2 clientes se levantaron. Inés alzó la barbilla. Las sirenas no se escuchaban, pero ya estaban en el ambiente. Marcos retrocedió 1 milímetro. Su orgullo no. «Esto no ha terminado», dijo, y la frase me recorrió como un viento frío. «Vas a venir conmigo, como siempre». No contesté. A veces el no necesita repetirse, necesita sostenerse. Lo sostuve. Cuando los agentes entraron, el bar por fin respiró. El más alto habló sin aspavientos, como quien ha atravesado esta escena demasiadas veces. Reconocieron a Marcos por otros avisos. La mención a denuncias previas le cortó la lengua. Aún buscó mis ojos. No se los di. Elegí los de Cristóbal, firmes, calmos, presentes. La cuerda dejó de quemar. Después, el trámite. Me ofrecieron declarar. La boca se me secó. El cuerpo quiso volver al reflejo antiguo. Minimizar, decir, no es para tanto. Cristóbal no opinó por mí. Solo apartó su taza, me miró con un respeto que pesaba lo justo y añadió: «Si decides hablar, yo espero. Si decides no hacerlo, también». Esa libertad me dolió y me curó al mismo tiempo. Dije que sí. Conté lo suficiente para anclar la verdad sin desenterrar cada herida. Al terminar, me quedé mirando mis manos.
Habían dejado de temblar. Gracias, le dije a Inés, que me ofreció agua sin preguntas. Gracias, repetí hacia la mesa, y supe que lo decía a dos direcciones, a él y a mí. El turno siguió, torpe pero vivo. A media tarde, Cristóbal pidió la cuenta. Dudé. No quería convertir el salvavidas en deuda. Él pareció entenderlo. No vengo a rescatar, dijo, de pie, con esa serenidad suya. Vengo a estar. Si algún día quieres hablar, mi correo está en esta tarjeta. No hace falta contestar. La recogí con dedos prudentes. Sentí un calor discreto en el pecho, nada que exhibir, algo que guardar. Alejandro, añadió, ya en la puerta. Lo has hecho tú. Esa noche, el sueño me encontró a ratos. Las sombras recorrían la pared como trenes. Cada sonido me tensaba el cuello. Sin embargo, bajo todo eso, una brasa quedó encendida. La ocasión de elegir no volver. A la mañana siguiente, al abrir el bar, Inés me dejó un sobre con horarios de una terapeuta del centro comunitario y un por si acaso. Pasé el dedo por el papel. Me ardió una esperanza nueva bajo la piel. Escribí a la dirección de la tarjeta. No fue un gracias largo. Fue un ¿podemos tomar un café fuera de aquí? La respuesta llegó breve, a la hora, cuando quieras. Quedamos en una plaza silenciosa de Conde Duque. No hubo promesas, hubo presencia. La tensión flotó como una cuerda de música. El roce casual de los dedos al pasar el vaso. Una mirada que duró un segundo más de lo prudente. El mundo afinándose hasta que todo lo demás se volvió ruido de fondo. La cercanía se sintió temeraria, como asomarse al borde, sabiendo que por primera vez no me empujaba nadie. No cruzamos ninguna línea. No hacía falta para saber que existía. Al despedirnos, él se inclinó lo justo. Su aliento rozó mi sien con una calidez que encendió cada nervio. El tiempo se detuvo en esa milésima. Mi cuerpo reclamó avanzar. Mi miedo pidió freno. Paso a paso, murmuró sin tocarme. Asentí. Un sí, que era también todavía no. Volví a casa con el corazón demasiado alto y un temblor distinto al de la mañana. No era de pánico, era de vértigo. Abrí la ventana. Madrid parecía más ancha. Y sin embargo, al cerrar los ojos, vi la sombra de Marcos hundirse en la noche con una frase colgando. Esto no ha terminado. El eco me atravesó, desordenándome el sueño. Antes de dormirme, marqué en el calendario la cita con la psicóloga. Me quedé con una imagen, la calma de Cristóbal sosteniéndome sin sujetarme. La promesa de que la próxima vez que el miedo llamara, yo ya sabría pronunciar mi propio nombre de pie. Cuando me desperté, había un mensaje nuevo. El centro ofrece asesoría legal gratuita los jueves. Si te apetece, voy contigo y me quedo fuera. Sentí un calor limpio en el pecho. Contesté con una palabra que por fin me pertenecía. Voy. Y por primera vez en mucho tiempo, el día amaneció sin una cuerda al cuello, solo con viento en la cara y un borde cercano que, en lugar de tragarme, me invitaba a mirar abajo sin caer. Creí que el miedo se iría con la denuncia. Volvió transformado en dudas. La primera traición no vino de Marcos, vino de mi propia voz pidiéndome que me callara. Los jueves olían a pasillos y expedientes. La abogada me explicó con frases cortas lo que significaba dejar constancia. Cada palabra era un ladrillo en el suelo. Cristóbal esperaba fuera, siempre fuera. No invadía, no tutelaba. Cuando salía de la sala, su mirada me encontraba como si llevara allí años. A veces no hablábamos. Bastaba un gesto, un vaso de agua, una pregunta que no exigía respuesta. Volví también a la consulta del centro. La psicóloga tenía una manera de escuchar que no habría heridas para exhibirlas, sino para limpiarlas. Me enseñó a nombrar cosas que yo recortaba. Control, aislamiento, humillación envuelta en cuidado. Me enseñó a distinguir entre abrazo y jaula. Cada sesión dejaba un cansancio que valía la pena. Al salir, a veces caminaba hasta el río para que el aire me quitara el peso. La Complutense no era un edificio, era una promesa interrumpida. Me inscribí en un curso puente de compuestos naturales. Volver me dolió de orgullo y de alegría. Tenía miedo de no estar a la altura, pero las manos, frente al material, recordaban gestos antiguos. La ciencia seguía esperándome con su lógica de precisión. A la salida de la primera práctica, recibí un mensaje desconocido. Sabía que volverías a lo de siempre. El número no estaba guardado.
El cuerpo lo reconoció al instante. El corazón me golpeó demasiado fuerte. Dudé en enseñarlo. No quería que mi vida se convirtiera en un informe permanente. Guardé el móvil, respiré hondo y fui a trabajar. Esa tarde, en el café, la sombra del mensaje me siguió como un eco. Cristóbal apareció ya de noche. No todos los días, solo a veces. Me vio sostener la taza con más fuerza de la necesaria. ¿Ha pasado algo?, preguntó, sin invadir el espacio. Un mensaje, admití. No he contestado. Asintió. No pidió verlo. El silencio también es un límite, dijo. Al rato, cuando el local quedó medio vacío, me acerqué con 2 vasos de agua. Las yemas de nuestros dedos se tocaron un segundo más de lo normal. Un calor fino me subió por el antebrazo. La tensión flotó, limpia. Te noté lejos, murmuró. Me doy miedo, confesé. A veces me oigo decir, estoy bien, y sé que es una mentira vieja. Puedes cambiar esa frase por otra. Estoy aprendiendo. La alternativa me abrió un hueco en el pecho. Me refugié un segundo en su calma, sin apoyarme del todo. La frontera seguía ahí, palpitando como una pregunta. La primera traición vino sin gritos. Cancelé la segunda declaración. Inventé que surgió un turno. La abogada entendió el motivo que no dije. Cristóbal no insistió. Solo esa noche, en la plaza, guardó silencio más tiempo del habitual. Pensaba que contigo no tendría que... Empecé y me mordí la frase. ¿Que no tendrías que tener miedo?, completó. No soy un escudo mágico. Lo sé. Pero te gustaría que alguien apagara el ruido. Asentí. El nudo en la garganta me ardía. No te pido que seas valiente siempre, añadió. Solo que no te mientas. Si hoy no puedes, dilo. Si mañana sí, dilo también. Sentí ganas de besarlo, no por recompensa, sino por gratitud. La cercanía se volvió peligrosa, como caminar al borde de un tejado. Su aliento rozó mi mejilla cuando nos despedimos. La piel se me encendió. Mi cabeza pidió un paso más. Mis piernas se plantaron. No quiero que esto sea un refugio que me anule, dije. Ni yo, respondió. Prefiero llegar contigo cuando puedas caminar, no cargarte. Al día siguiente, Marcos esperó frente a mi portal. No gritó, no hizo escena. Se limitó a estar, a ese modo suyo de ocupar la acera como si fuera su salón. Hablamos, dijo. El cuerpo me pidió entrar y cerrar, pero mis piernas caminaron recto. No me acerqué, no huí. Pasé por su lado. El aire entre nosotros se volvió filo. Sentí la tentación de mirar. Me obligué a no hacerlo. En la esquina, las rodillas me temblaron. Lloré sin ruido hasta que el pulso volvió a su sitio. Conté el encuentro en la terapia. El control no solo grita, también se exhibe, dijo la psicóloga. Me propuso preparar un plan de seguridad. Rutas, contactos, horarios compartidos con Inés, vecinos atentos. No era miedo, era estrategia. Me hizo practicar frases cortas, no negociables. Repetí no, hasta que dejó de ser un ruego. Me pareció mezquino volver a suspender la declaración. Llamé a la abogada. Reprogramamos. Esa noche, Cristóbal me escribió. Mañana no puedo pasar. ¿Quieres que nos veamos el sábado? Sin prisa. Sentí una punzada de decepción absurda. Luego comprendí. Me estaba recordando que su vida no giraba alrededor de la mía, y eso la hacía más segura. Quedamos el sábado en un mirador. Subimos en silencio. Madrid brillaba abajo. El viento me despeinó la culpa. A nuestro lado, una pareja reía. El mundo no se había detenido por mi drama. Eso, lejos de doler, me alivió. Nos sentamos. La conversación fue andando por cosas pequeñas. Su hermana, mi profesor favorito, el sabor de una infusión hecha con tiempo. Me contó por qué fundó Refugio. No desde el heroísmo, sino desde el cansancio de ver repetir historias que nadie documentaba. Yo le hablé de moléculas y de cómo el agua, a cierta temperatura, cambia el carácter de los aceites. Sonrió. Quiero probar tus mezclas algún día. El algún día se me clavó en la piel como una promesa humilde. Las manos se acercaron sin llegar a encontrarse del todo. No voy a pedirte nada que te reste, dijo, tan cerca que su voz se volvió calor en mi oído. Un escalofrío me surcó el cuello. Estuve a un suspiro de cruzar la línea. Me detuve. Quiero llegar a ti sin que mi pasado me empuje, susurré.
Entonces espera, respondió. Yo espero contigo. Al volver a casa, otro mensaje de número oculto. Una foto de mi calle, tomada de noche. Las piernas se me aflojaron. Llamé. Esta vez no me escondí. La abogada recogió la captura. Inés reforzó turnos. Un vecino se ofreció a bajar conmigo el contenedor de basura por las noches. No había heroísmo, había comunidad. Y dentro de todo ese entramado, una certeza mínima empezó a hacerse sitio. Cuando el miedo regresara, porque volvería, ya no me pillaría solo. La segunda declaración fue clara. Al salir, me apoyé en una pared y cerré los ojos. Sentí una mano cerca que no me tocó, la de Cristóbal. Esa distancia exacta me salvó de la dependencia y del vacío. El día que entendí eso, mi gracias sonó distinto. No era deuda, era elección. No sabía entonces que la tercera prueba llegaría en público, con luces y titulares, ni que mi primer impulso sería huir, ni que la libertad que estaba aprendiendo a habitar me obligaría a hacer lo contrario. Acepté dar mi testimonio en un acto del centro, pensando que sería una sala pequeña. Cuando vi las cámaras, supe que el miedo cambió de disfraz. Ya no quería encerrarme, quería silenciarme. El auditorio olía a micrófono caliente. Éramos varios contando fragmentos, sin nombres completos, sin detalles que nos expusieran más de lo necesario. Me temblaron las rodillas al subir. La psicóloga me había enseñado a enraizar los pies. Lo hice. Vi a Inés en la cuarta fila. Su gesto decía, aquí. No busqué a Cristóbal. Sabía que estaba, aunque no supiera dónde. La luz me cegó un poco. El murmullo se afinó. Conté lo esencial, la progresión invisible, la forma en que la culpa se instala como humedad, la confusión entre cuidado y jaula. No mencioné a Marcos. Mencioné mis decisiones. Pedir ayuda en voz baja, sostener un no sin gritar, volver a estudiar, aceptar que el cuerpo tarda en creer la verdad que ya entiende la cabeza. Hubo un aplauso sobrio. Bajé. El corazón me latía en el cuello. Me temblaban las manos, pero no de pánico, de exposición. La prensa local publicó una nota breve. Llegó donde no esperaba. Mi familia. No somos de grandes conversaciones. Mi padre, químico jubilado, me llamó a medias palabras. Mi madre envió un audio como quien deja una vela encendida en la ventana. No había reproches, había torpeza y un deseo de acercarse sin saber cómo. Respondí con frases cortas, con cuidado. No quería abrir otra grieta por intentar cerrar una antigua a martillazos. Esa tarde, frente al portal, encontré un sobre sin remite, una copia de una foto mía sirviendo cafés, tomada desde la calle. Debajo, un «hablamos cuando quieras». No era un ruego, era una vigilancia. Lo entregué. La abogada dijo que sumaba. Yo asentí con una mezcla de alivio y cansancio. Cristóbal me propuso una cosa distinta. Ven al taller de los viernes. Gente que monta su proyecto para vivir sin pedir permiso. Dudé. La idea de construir algo propio me atraía y me asustaba a la vez. Fui. Escuché a un chico que quería legalizar su catering, a una mujer que salía de una relación con luz cortada y abría un estudio de uñas a domicilio, a dos amigas que diseñaban rutas seguras por barrios de fiesta. Hablé poco. Al volver, mi cabeza ardía de planes, una mezcla de cafés con nombres que contaran la fuerza. Brasa, orilla, travesía. Sentí el tirón de la esperanza tirando del mismo hilo que el miedo. Me acosté con el pecho encendido. La escalada llegó un domingo. El bar se llenó. A media mañana, Marcos entró. No insultó, no empujó. Se sentó en la barra y pidió un café con una sonrisa que ya conocía la casa. La normalidad se volvió arma. Su presencia buscaba una reacción que lo hiciera parecer víctima de mi escena. Inés colocó una jarra de agua entre nosotros, como una frontera de cristal. «No le atiendes», dijo. «Yo me ocupo». Él lo notó. Al irse, dejó una propina exagerada y una tarjeta con un «cuando quieras hablar como adultos». La recogí con 2 dedos y la tiré a la papelera. La papelería no suena. Esta sí. El golpe seco fue un manifiesto. A los 10 minutos, mi móvil vibró. «Has cambiado». Cerré los ojos. «Sí», pensé. «Para eso estoy aquí». Esa noche me costó dormir. La tentación me visitó con su mejor traje. Imaginar que todo terminaría si yo accediera a una última conversación. La mente fabrica atajos cuando está cansada. En mitad de esa fabricación, un recuerdo me clavó al colchón.
La mano bajando, no, la palabra de Inés, la respiración de Cristóbal cerca. Ese hilo me sacó del laberinto. Escribí a la psicóloga. Necesito reforzar límites. La respuesta fue rápida. Mañana, 10 CLO0. Volver a la uni me ayudó a poner el miedo en perspectiva. Medí, pesé, anoté. La precisión de los protocolos me devolvió un control limpio. Al salir, vi a Marcos al otro lado de la calle. No cruzó. Me miró con ese modo de catalogar. Sentí el impulso de explicar, de educar, de convencer. Lo dejé pasar. Aprendí que la dignidad no debate su existencia. En el taller de los viernes, Cristóbal me escuchó hablar por primera vez de una idea propia. Un pequeño tostador con mezclas que cuenten historias de resistencia. Me tembló la voz. Él no idealizó. Preguntó por números, por horarios, por proveedores. Me exigió claridad con amabilidad. La exigencia me estimuló. Salí con tareas, no con sueños sin suelo. La parte más difícil no fue Marcos, fue el ruido social. ¿Otra historia de víctima? ¿Y si exagera? Los chicos también controlan. Leí poco. Aprendí a no regalarme al juicio ajeno. Me ayudó a recordar la vuelta del aplauso sobrio en el acto. No era espectáculo, era testimonio. Un martes, al cerrar, sonó el timbre de mi piso. Nadie. Al abrir el buzón, una nota. Te observo. Me corría un hielo por la espalda. Llamé, otra vez. Empecé a pensar en mudarme. Inés me ofreció su sofá temporal. Un vecino me habló de cámaras comunitarias. La red se tejía sin discursos grandilocuentes. Mientras tanto, con Cristóbal, algo crecía. No hacia arriba, hacia adentro. Seguíamos sin cruzar la línea. La tensión era un idioma propio. A veces, en la plaza, su hombro quedaba a milímetros del mío, y un calor suave me recorría la piel como una corriente leal. Mi cuerpo respondía, vivo. Mi cabeza ponía un compás prudente. Él respetaba ese ritmo con una paciencia que se volvió territorio seguro. La noche antes de mi ratificación final, recibí un último mensaje. Una foto antigua en la que sonreía con Marcos en la playa. Éramos felices, escribió. La nostalgia es un veneno dulce cuando estás cansado. Lloré un rato por el chico de la foto, no por el hombre de ahora. Me limpié la cara con agua fría, respiré hondo y miré mi reflejo, hasta reconocer al que aprendía a sostenerse. Al tumbarme, súbitamente, lo supe. La historia no iba de demostrarle nada a Marcos, ni de convencer al público, ni de no decepcionar a Cristóbal. Iba de devolverme el nombre. Sonreí en la oscuridad. Dormí de un tirón. No sabía que el final llegaría con una noticia que no esperaba. No un mensaje suyo, sino una resolución que, sin ser milagro, cambiaría el dibujo de mi miedo. El correo llegó al amanecer. El recurso de Marcos había sido rechazado. No era un final épico, era un cierre administrativo con el peso exacto de una puerta que, por fin, encaja. Leí la resolución con manos serenas. No hablaba de justicia poética, hablaba de medidas, tiempos, radios de distancia. A veces la libertad suena a párrafos. Me duché en silencio. Caminé hacia el bar sintiendo la ciudad distinta, como si las esquinas ya no escondieran cuchillos. No desapareció todo el miedo. Cambió de sitio. Pasó de ser dueño a ser visitante. Inés me abrazó sin apretarme. El señor de la mesa 3 levantó el pulgar. La chica de las mechas dejó una nota en la propina. Orgullo del silencioso. Guardé el papel y seguí sirviendo. A media mañana, Cristóbal entró. Traía esa calma de viernes aunque fuera miércoles. No dijo, sabía que lo lograrías. Dijo, ¿desayunamos cuando acabes el turno? El cuando acabes me hizo sonreír. Me recordó que mi vida no es un caso, es un horario. Fuimos a un banco discreto. Conté lo esencial. Él soltó el aire despacio, como quien baja una caja pesada. No te prometo que no habrá días grises, dijo. Te propongo que, cuando vengan, no te quedes solo. No lo haré, contesté, sintiendo la palabra adherirse a mí. Le hablé de la idea del tostador, de los nombres, de los números. Él escuchó con los codos en las rodillas, inclinado hacia mí, ojos anclados. Cada tanto, una pregunta precisa me ordenaba la cabeza. No ofreció dinero sin más. Ofreció ruta, asesoría, contactos, tiempo compartido. El respeto con el que planteó el plan fue la verdadera caricia. Una corriente tibia me recorrió el pecho.
El impulso de acercarme se hizo nítido. La frontera seguía vibrando, pero ya no como un muro, sino como un umbral. En el centro me propusieron contar el proceso a otros. Dudé. Acepté con una condición: no convertir el dolor en espectáculo. La psicóloga asintió. Me recordó que la visibilidad sin cuidado también quema. Ajustamos formatos, talleres pequeños, palabras que no revivieran escenas, solo herramientas. El primer viernes que coordiné uno, mis manos sudaron como el primer día. Luego, al ver a un chico de 19 años agarrar su carpeta como yo agarré aquella jarra, supe que la cadena de sostén seguía. Con mis padres, el acercamiento avanzó con pasos torpes. Mi padre vino al bar una tarde y se quedó mirando cómo dosificaba una mezcla. «Siempre te gustó medir», dijo. «Y contar», respondí. Me habló de sus prácticas de laboratorio en los 80. No pidió perdón con un discurso. Me pidió probar el lote nuevo. Su gesto fue la disculpa que podía dar. Lo acepté. Mi madre, más directa, me cogió la mano. «No supe protegerte. Quiero aprender ahora». La mano me tembló por dentro. No volví a ser el hijo de antes. Fui otro, con otros bordes. Eso también es familia. El taller de proyectos creció. La idea del tostador se convirtió en plan. Conseguimos un espacio pequeño en lavapiés, compartido. Las primeras bolsas salieron con etiquetas sencillas y nombres que firmaban la ruta: brasa, orilla, travesía, horizonte. La primera vez que una cafetería de barrio nos pidió 20 kilos, sentí un corrientazo de vida. Llamé a Cristóbal sin darme cuenta. «¿Estás cerca?», pregunté. «Quiero que huelas esto». Llegó sin ruido. Cuando abrió la bolsa y aspiró, cerró los ojos y sonrió. El gesto me atravesó. La tentación de acercarme venció al miedo. «Quiero...», empecé, la voz encendida. «Yo también», dijo, bajísimo. No hubo urgencia. Hubo precisión. Me giré hacia él. El mundo alrededor se volvió un fondo amable. La distancia entre nuestras bocas quedó en ese territorio donde el cuerpo ya entiende y la mente pide un segundo más. Su mano se acercó a la mía y se quedó, quieta, sin apretar. El aire se calentó con una claridad limpia. Un suspiro compartido encajó. Nuestras frentes se tocaron un instante. El silencio ardió más que cualquier palabra. Era un paso y no era un salto. Era, por fin, elegirme sin pedir permiso al miedo. No hicimos promesas teatrales. Nos dimos hábitos. Los lunes de lista, los miércoles de prueba, los sábados de paseo. Aprendí que el deseo también se cultiva con pausas. El cuerpo dejó de confundirse entre hambre y vacío. La piel agradeció el ritmo. De Marcos supe lo necesario, que no podría acercarse ni escribirme, que había otros procesos ajenos a mí, que mi parte estaba hecha. El día que recibí la última notificación, no brindé. Puse música baja mientras pesaba un lote. Sentí algo más hondo que la euforia: descanso. Tiempo después, el centro organizó una jornada sobre volver a empezar. Me pidieron cerrar. Subí con las manos limpias de temblor. No conté detalles, conté herramientas. El no sostenido, la comunidad, la terapia, el plan. Hablé del deseo como fuerza que no necesita empujar para existir. Miré la primera fila, la chica de mechas, Inés, el señor mayor, un par de vecinos, mis padres algo torpes, y un poco más atrás, Cristóbal, serio, atento. No necesitaba su aprobación. Aún así, verla me ancló. No soy una historia para inspirar a nadie. Terminé. Soy una persona que, un día, en una cafetería, eligió no soltar su nombre. Lo demás vino después. Hubo un aplauso largo, de esos que no hacen ruido en las manos, sino en los ojos. Al bajar, él me esperó. No hubo palabras grandes. «¿Te vas a casa?», preguntó. «Tengo que tostar un lote», respondí. «¿Vienes?». «Voy». Caminamos juntos por una calle que ya no era un campo minado. Al doblar la esquina, el aire de la tarde nos rozó la cara con la suavidad de las cosas que vuelven a su sitio. En la puerta del local, antes de entrar, me detuve. Le miré. La brasa de siempre, la de la cercanía peligrosa, se sintió ahora como fuego que abriga, no que arrasa. Me acerqué lo justo. Su respiración chocó con la mía. Estuvimos a un suspiro de cruzar toda línea. Y entonces sonreí, porque entendí que ya la habíamos cruzado de otra manera. Cada vez que elegimos el ritmo, cada vez que el miedo no decide,
cada vez que el deseo no necesita prisa para ser verdad. Encendí la tostadora. El primer crujido del grano sonó como un timbre nuevo. No hubo finales grandiosos. Hubo trabajo, manos, olor a café, un hombro al alcance, un futuro que no dependía de cerrar los ojos, sino de abrirlos sin temblar. Y, en algún lugar entre el latido y la llama, supe que lo que empezó con un no se estaba convirtiendo en la forma más limpia de decir sí.